Buenos días. Continuamos con la siguiente mesa, que es sobre el dolor torácico. Sabéis que es, al igual que el tema que anteriormente se ha tratado, pues de capital importancia, tanto en el ámbito de primaria como en el de cardiología. Va a comenzar hablando el doctor Tuñón sobre el diagnóstico diferencial del dolor torácico. El doctor Tuñón, como todos sabréis, es uno de los codirectores del curso, el jefe de cardiología de nuestro servicio aquí en la Fundación Jiménez Díaz, el presidente electo de la Sociedad Castellana de Cardiología, que tiene un extenso bagaje académico, investigador, docente, es profesor titular en la Universidad Autónoma. Bueno, son muchísimos sus méritos de investigación y académicos, como para resumirlos ahora. Para no perder tiempo en las presentaciones, directamente le damos paso. Muchas gracias, Andrea. Perfecto, pues muchas gracias y buenos días de nuevo a todos. Y como decía la doctora Kalmeyer, vamos a hablar del diagnóstico diferencial del dolor torácico, que es una entidad muy importante por cuanto es muy frecuente, pero a veces puede significar nada y otras veces puede significar todo, es decir, condiciones potencialmente muy graves. El gran temor siempre, o el principal diagnóstico que tenemos en mente, es que se trate de una angina de pecho, ese dolor torácico que estamos viendo. Entonces, vamos a repasar un poco lo que es la clínica de la angina. Heberden en el siglo XIX lo describió como una sensación de ahogo y ansiedad. Y la verdad es que esa descripción persiste en parte hoy en día. Hoy en día se habla de una sensación de opresión, de pesadez en el pecho, a veces quemazón, e incluso a veces puede haber cierta sensación de ahogo. También es importante el carácter de síntomas sobrecogedor y con sensación de gravedad, y a veces puede ser una sensación vaga. Yo recuerdo una vez en una guardia hace muchísimos años, me cuentan un paciente con dolor torácico, pero aquel paciente estaba pegando botes en la cama prácticamente, y rápidamente nos dimos cuenta que eso era un cólico, como luego lo fue de otro tipo, no recuerdo si era biliar, pero desde luego aquel paciente no tenía un problema anginoso. Y luego recordaros también que a veces la disnea no significa insuficiencia cardíaca, sino un paciente puede tener disnea con ProBNP normal, sin datos de insuficiencia cardíaca, y puede estar significando angina. Por lo tanto, cuando no encontramos nada en la disnea, no hay que olvidar que a veces puede tratarse de un problema coronario. En cuanto a la localización, como todos sabéis muy bien, habitualmente retroesternal o precordial es lo más frecuente y se irradia. Lo más frecuente, como conocéis bien, es la cara interna de la extremidad superior izquierda, pero puede irse también a la derecha, puede irse a epigastrio, complicándonos la vida y haciéndonos ir a diagnóstico diferencial con patología abdominal, y también puede ir a la zona de la mandíbula o al cuello. En cuanto a la presentación, puede hacerlo ante esfuerzos o emociones como circunstancia desencadenante o a veces en reposo. Aquí se da una cosa muy peculiar. En teoría, un dolor en reposo siempre sería más severo que un dolor en esfuerzo, pero el dolor en reposo es tremendamente inespecífico. Los dolores con los esfuerzos son mucho más específicos de una angina. Y si además de dolor en esfuerzo lo tiene en reposo, en este caso nos está diciendo que hay mucha gravedad. Un dolor en reposo en teoría es más grave, pero lo es si es angina de verdad. Y también debéis conocer que hay un patrón que se llama de angina de primer esfuerzo, en el cual el paciente a primera hora de la mañana puede tener, con el primer esfuerzo del día, angina, y en cambio el resto de momentos del día puede dejar de tenerla para el mismo esfuerzo. Esto, según algunos, se debe al precondicionamiento miocárdico, es decir, el miocardio de alguna manera se adapta a la isquemia y la tolera mejor en sucesivas ocasiones, y también se ha visto cuando hay una coronaria ocluida que se alimenta su territorio, su miocardio, a través de colaterales de otra arteria. Esas colaterales pueden estar muy cerradas al principio y luego con el ejercicio pueden abrirse. Datos que van en contra: que el paciente nos describa el dolor a punta de dedo, no como este paciente que tenemos aquí, que se lleva la mano al pecho, sino pedimos que describa la zona, y si se marca con la punta del dedo una zona muy concreta, va muy en contra. El que varíe con movimientos o con la palpación también va en contra. Y si no mejora unos minutos con nitroglicerina, también va en contra, salvo que se trate de un infarto de miocardio, pero ahí lo vamos a ver en el electrocardiograma con toda probabilidad. En todo caso, es el momento para recordar a los más jóvenes que los diagnósticos no se hacen con un dato, sino englobando un conjunto de datos tanto clínicos como exploratorios. Y aquí recuerdo un comentario que leí una vez en un periódico hace muchos años, de un periodista que explicaba cómo su madre se había muerto de un infarto en un gran hospital de Madrid, y decía:
Tuvimos la mala suerte de que cuando llegó el cardiólogo y le preguntó si el dolor aumentaba al presionar, mi madre dijo que sí, era una época en la que no había troponina. Por lo tanto, no hay que fiarse solamente de un dato, sino intentar integrarlo todo. La exploración física en la angina, lo más frecuente, no nos engañemos, es que sea absolutamente normal. Yo, como os tengo que contar cosas, pues os digo posibles hallazgos, pero no esperéis encontrar esto con frecuencia. El arco corneal con colesterol alto, también en esta situación los antelasmas en párpados, los antomas en codos, la tensión si la tomamos puede estar elevada, o puede tener tratamiento hipotensor. Si fuéramos a mirar el fondo de ojo, podríamos ver en la retina alteraciones de hipertensión, de diabetes, y también podría tener datos de arteriopatía periférica. Y también puede haber datos que sugieran otras patologías. Si encontramos un soplo, podemos estar frente a una estenosis aórtica, como veremos después, o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El electrocardiograma también vuelve a ser normal o muy inespecífico en la mayoría de los casos. Si el paciente lo que tiene es angina con el esfuerzo, o fundamentalmente si no tiene dolor en el momento en que le veis en la consulta, es más, que un electrocardiograma sea normal tampoco nos indica demasiadas cosas. Otra cosa es que esté con dolor y el electrocardiograma sea normal. Eso es un punto muy en contra de que sea angina. Puede haber alteraciones de la repolarización inespecíficas. Puede haber datos de sobrecarga de ventrículo izquierdo, aquí veis este descenso de ST, sobre todo en cara lateral, de V4-V6, primera y AVL, con ondas T negativas asimétricas, típicas de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, y a veces puede haber una cicatriz porque este paciente ha tenido un infarto antiguo, como aquí, de V1 a V3, QS, infarto anterior, pero hay veces que el paciente no conocemos un infarto antiguo y nos viene con esto, y lleva varias semanas de dolor y podemos deducir que en un momento dado ha tenido un infarto y después ha seguido teniendo angina. Pero muy habitualmente el electrocardiograma puede ser normal. La radiografía de tórax igualmente lo más frecuente es que sea absolutamente normal o con las alteraciones típicas de la edad. Puede presentarse cardiomegalia, pero esto ya sería si hay mucho daño por un infarto previo, por hipertensión o por otra cardiopatía. La radiografía de tórax es muy buena para descartar insuficiencia cardíaca, es muy buena también para ver un diagnóstico de un tumor pulmonar, que no lo vamos a especificar en esta charla, pero es muy importante. Todo paciente con dolor torácico tiene que tener una placa, no así el paciente coronario que vemos en revisión año tras año, pero ante un dolor torácico hay que hacer una placa, no vaya a haber otras cosas, pero la angina lo normal es que no nos muestre la gran cosa. Y empezamos con diagnósticos diferenciales. Empezamos fundamentalmente con patología extracardíaca, y aquí tendríamos patología digestiva empezando por el reflujo. En el caso del reflujo puede haber un diagnóstico previo. El paciente nos puede contar una sensación de regurgitación, es decir, que nota el sabor de los alimentos en la boca. El paciente puede decir también que nota esa sintomatología cuando se tumba y puede tener relación con la alimentación, mejorar con leche, alimentos o con antiácidos. Otras veces el trastorno puede ser de un espasmo esofágico. En este caso, atentos porque si hay disfagia acompañante nos lo puede sugerir. Y hay un pequeño problema que el espasmo puede mejorar con nitroglicerina, con lo cual no debemos dejarnos despistar por este dato. Pero como siempre digo, tenemos que ponernos en el caso más grave y además manejar un conjunto de datos, no limitarnos a un dato aislado. Los cólicos biliares, por raro que parezca, también nos pueden dar dudas de diagnóstico diferencial. Aunque parece que lo lógico es que doliera aquí, en la zona del hipocondrio derecho, muchas veces el dolor se va a epigastrio. Entonces es un dolor que dura varias horas, pero puede remitir estando sin síntomas en la intercrisis. Yo recuerdo un paciente hace muchos años que me vino a la consulta porque había tenido una colecistitis y entonces este paciente le querían operar porque tenía litiasis biliar. Pero al hacer el preoperatorio se evidenció una cicatriz, un infarto en el electrocardiograma. Al final, tirando del hilo, el cuadro de colecistitis había sido el infarto y la litiasis, la impresión que nos dio es de que se trataba de algo silente, es decir, en este caso hubo un error claro, pero es un error que nos puede pasar más de una y de dos veces. De lo que es la costocondritis aparece en todos los libros y vosotros la conocéis mejor, el síndrome de Tietz, porque a nosotros no nos suele llegar, más aún en la época de la troponina. Es simplemente una inflamación del cartílago condroesternal acompañada de dolor, hipersensibilidad y tumefacción, que hoy en día es muy infrecuente, aunque simplemente con dolor, sin tumefacción, sí es más frecuente. Aquí claramente aumenta con la palpación. Y luego tenemos la radiculitis cervical. En la radiculitis cervical, la irritación de una de las salidas de los nervios, vamos a tener dolor constante y a veces vamos a tener defectos sensitivos. Puede relacionarse con el movimiento del cuello, pero
puede dar lugar a confusiones. Y en este caso recuerdo un caso. El padre de una compañera vuestra hace muchos años, nos lo trajo vuestra compañera, dijo: mi padre tiene angina porque tiene dolor torácico cuando camina. Y entonces yo, que estaba muy eufórico y tenía una buena temporada de diagnósticos, le pregunté 2 o 3 cosas, estuve de acuerdo, le hicimos una coronariografía y me dicen que es normal. Entonces voy a hablar con el paciente a ver en qué habíamos fallado, y habíamos fallado en la precisión, porque no le dolía al caminar, le dolía al ponerse en pie. Otros casos, como el herpes zóster, puede ser un problema antes de que aparezca la erupción, por supuesto, después ya es mucho más fácil, y la tendinitis y la bursitis del hombro izquierdo hay que tenerlos en cuenta, aunque yo creo que aquí es relativamente fácil porque los dolores se provocan con el movimiento. No obstante, ojo, que la edad de las tendinitis y las bursitis también es la edad de la enfermedad coronaria y pueden coexistir. Y pasamos ahora a hacer un resumen de algunas patologías cardíacas que nos dan dolor torácico, para ver las 4 o 5 pinceladas que más os pueden ayudar a la hora de enfocarlos. Empezamos por la pericarditis aguda. La pericarditis aguda, para empezar, no solo puede afectar a gente mayor como un problema coronario, sino que puede afectar a gente joven, con 20, 25, 30 años. Eso nos ayuda mucho. La clínica, el dolor es muy frecuente, es menos abrupto, también es precordial o retroesternal, pero tiene cierta querencia irradiarse a la zona de espalda y al trapecio. Y además, con la inspiración y los movimientos varía, y cuando el paciente se inclina hacia adelante puede mejorar. En cuanto a otros datos, es bastante frecuente encontrar al paciente que tenga fiebre, incluso puede haber disnea, no tanto, pero sí tos, porque puede haber una infección vírica reciente. En la exploración es difícil auscultarlo, ya lo advierto, pero el roce pericárdico nos puede ayudar muchísimo, que se presenta en la mayoría de los casos. Puede llegar a tener 3 componentes, 2 diastólicos y 1 sistólico, varía con la respiración, ojo que puede existir sin derrame, y es evanescente. La evanescencia es un dato muy interesante para el médico novel, que ve al paciente, no escucha ningún roce, se lo cuenta al médico más mayor, que va a la ausculta y dice: oye, tiene un roce. Entonces el joven puede decir: bueno, sí, cuando yo lo ausculté no lo había, y como es evanescente, pues quizás es por eso. Lo más normal es que no lo hubiera oído, claro, pero esto es de ayuda para conocer la evolución. Podemos encontrar al paciente con fiebre, como ya dijimos, y en cuanto al electrocardiograma, tiene diversos estadios. El más importante es el estadio 1, que es en el que nos vamos a centrar. Hay una elevación de ST universal, como veis aquí, en todas las derivaciones, menos AVR. AVR, por favor, podemos decir que está todo al revés y no le hagáis mucho caso. Y a veces puede haber una cosa que a mí me gusta mucho, quizá demasiado, que es un descenso de PR, que es que este segmento que está entre la P y el QRS está descendido comparado con la línea isoeléctrica. Un dato importante: este descenso de PR se puede ver en población normal. Lo que pasa es que cuando el paciente se presenta con síntomas de posible pericarditis, si lo tiene, suele ayudarnos muchísimo en el diagnóstico, porque la elevación del ST no siempre es fácil de discernir. Aquí os vuelvo a mostrar el electro de pericarditis, pero quiero que lo comparemos con este de un infarto. Se trata de un infarto inferolateral. Fijaros en el ascenso de ST en la cara inferior y también en V4, V5, V6. Primero, fijaros cómo la elevación de ST deforma al final del QRS en el caso del infarto, no así en el caso de la pericarditis. La elevación suele ser más pronunciada en el caso del infarto, pero aquí hay un dato clave, y es que si os fijáis en primera, AVL y V1 a V3, aquí hay un descenso de ST, que es lo que denominamos descenso de ST contrapuesto. Estos descensos de ST frente a las derivaciones que presentan el ascenso deben hacernos pensar que estamos ante un problema isquémico, un infarto o raramente un espasmo, no ante una pericarditis. Y luego tenemos la repolarización precoz, un patrón que es muy frecuente, se ve bastante en gente joven y es muy parecido a la pericarditis. Suele haber ascenso de ST en general, que no deforma al final del QRS, y lo vamos a distinguir, uno, porque en electros previos ya está presente, es muy importante tener electros previos. 2, la elevación del ST suele ser menor que en la pericarditis, se suele decir que no más de 1/4 parte de la altura de la onda T. Y 3, cuando busquemos ese descenso de PR podemos no encontrarlo. En todo caso, siempre tenemos que ponernos en la opción más complicada. La radiografía de tórax, vuelta otra vez, una cosa que vamos a aprender hoy es que es muy inespecífica y puede ser perfectamente normal. A veces puede haber una cosa que no he encontrado ningún ejemplo en internet, que lo hemos visto, que es derrame pleural izquierdo, pero a veces son mínimos pinzamientos
que en 2 o 3 días acaban cediendo. Eso, si lo veis, es de gran ayuda. En estas diapositivas no lo estamos viendo. Y luego puede haber, si el paciente cursa con derrame pericárdico, pues una cardiomegalia progresiva, que es lo que os muestra esta secuencia de radiografías. Si nos vamos a la analítica, siempre se dice que es muy inespecífica. Hay una elevación de la proteína C reactiva como dato de inflamación y hay un porcentaje de casos que tiene una leve elevación de troponina. Aquí hay que distinguir si es miocarditis o pericarditis. Claro, ocurre que cuando hay inflamación del pericardio es fácil que el miocardio adyacente tenga una cierta inflamación. Yo diría que cuando la clínica y el electrocardiograma sea el típico de la pericarditis, pensemos más en pericarditis con un pequeño componente de inflamación. Si en cambio el electrocardiograma es distinto, a veces con ondas Q que puede dar la miocarditis, la elevación de la troponina es más alta, o en el ecocardiograma vemos alteraciones de la contractilidad, pensemos más en una miocarditis. Esto es importante porque en el caso de la miocarditis los antiinflamatorios no esteroideos están de alguna manera contraindicados. ¿Y qué pasa con el eco? El eco nos ayuda. Nos ayuda porque puede mostrar derrame pericárdico en la mitad de los casos. Aquí veis un ventrículo derecho, el septo, el ventrículo izquierdo y todo esto es derrame pericárdico anterior y posterior. Pero ojo, que si no hay derrame no descarta para nada la pericarditis. Lo que sí nos ayuda el eco es a establecer criterios de ingreso, porque cuando un paciente que llega con una posible pericarditis tiene derrame, en general nos decantamos solo por eso, por ingresarle por lo menos hasta comprobar o que remite totalmente o que por lo menos se controla y mejora. Pero si no hay derrame y el caso no parece de gran gravedad, por criterios clínicos nos podemos plantear mandarle a casa. Pero desde luego con derrame en general nos planteamos el ingreso. Para esto vale y nos ayuda en el diagnóstico, pero si es negativo no descarta. Otra posible patología sería el síndrome aórtico agudo. Ya sabéis que el síndrome aórtico agudo es un continuo con 3 tipos de patología. De un lado tenemos el hematoma intramural aórtico, donde, como su nombre indica, tenemos un acúmulo de sangre en el interior de la pared aórtica, pero no tiene contacto con la luz vascular. A partir de aquí puede aparecer una disección. Tenemos también una úlcera aterosclerótica penetrante, es decir, puede haber una lesión con aterosclerosis que se ulcera y entonces la sangre entra en la pared arterial. A partir de aquí la sangre podría ir progresando y podría ocasionar una disección aórtica. Bien, estos 2 casos no voy a hacer mucho hincapié, porque incluso nosotros fallamos. Son infrecuentes y son difíciles de ver y en general se ven con un escáner. Pero en cambio de la disección aórtica sí quiero comentaros algunas cosas porque aquí sí que podéis hacer más cosas. Y es que la disección aórtica junto con la endocarditis comparte las propiedades de ser una entidad grave, una entidad en la que podemos hacer cosas, pero una entidad que se nos puede pasar porque es infrecuente. La disección aórtica sabéis que se puede clasificar fundamentalmente en 2 tipos, tipo A y tipo B. Tipo A las denominamos a todos aquellos casos donde haya afectación de la aorta ascendente, exista o no afectación de la aorta descendente. Si hay afectación de aorta ascendente hablaremos de tipo A, porque en este caso los pacientes suelen ir a cirugía. Si no la hay y es simplemente descendente, hablaremos de tipo B. ¿En qué tenemos que fijarnos para pensar en una disección ante un dolor torácico? El paciente os puede llegar con dolor en ese momento o incluso se le puede haber pasado, que de todo hemos visto. Pues lo primero, que haya un antecedente de hipertensión arterial o que el paciente tenga un Marfan, echar un vistazo al aspecto del paciente, aracnodactilia, una persona muy alta, y a veces que tenga antecedentes de válvula aórtica bicúspide, pero estas 2 primeras son muy importantes. Si no las hay, las posibilidades de disección bajan mucho. En cuanto a la clínica, el dolor lo subrayo simplemente porque es muy frecuente. Es muy agudo, es algo diferente al dolor coronario, pero yo diría que la diferencia estriba en que es lacerante y en que puede migrar. La migración sí puede ser de ayuda, puede migrar según va progresando la disección, pero no podemos esperar sacar grandes cosas del dolor. Puede haber insuficiencia cardíaca, por ejemplo, si la disección desestructura aquí lo que es el aparato valvular aórtico y se produce una insuficiencia tremenda, o puede haber un síncope, por ejemplo, si la disección, que esta es la zona de la falsa luz, rompe hacia pericardio y nos ocasiona un taponamiento pericárdico. Pero evidentemente en estos 2 casos no podemos pediros grandes cosas porque estos pacientes van rápidamente para urgencias y ya veremos ahí lo que pasa. En cambio, si hago un poco de hincapié en el ictus,
al progresar la disección puede ocluir alguno de los troncos supraórticos y puede ocasionar síntomas neurológicos isquémicos. Y esto es importante. Entonces, aunque una persona con un infarto pueda hacer una embolia y podemos tener infarto más ictus, sí es importante que recordéis que una persona que tiene un dolor, sobre todo si se va a la espalda, si tiene un ictus, ojo que a lo mejor es una disección progresando. Que coexista con un infarto es muy raro, es muy pocos casos, un 1, un 2% más o menos. ¿Por qué? Pues porque la disección aórtica puede ir esta falsa luz presionando aquí en la coronaria y entonces colapsar la luz verdadera. Pero esto es rarísimo, en todo caso veríais el infarto y lo mandaríais a urgencia. Luego puede haber síntomas neurológicos según las ramas que resulten afectadas. A la exploración, la hipertensión va a estar presente, puede haber hipotensión si hay complicaciones graves. Si no hay ni lo uno ni lo otro, el paciente está normotenso, no suele ser nada frecuente que sea una disección. Puede haber una insuficiencia aórtica, no os pedimos que lleguéis a esto, pero sí pedimos que os fijéis en el déficit de pulso. Según la progresión, la verdad es que podemos tener asimetrías en el pulso y es fácil y sencillo para vosotros tocar los pulsos carotídeos, los braquiales y también los femorales, y es un dato, un detalle de muy buen médico fijarse en este dato que es infrecuente, pero desde luego puede salvar una vida. En cuanto al electrocardiograma, volvemos a contar que es realmente muy inespecífico. Normales no suelen ser, porque suelen ser gente de cierta edad y lo que suele ser es o normal o con alteración inespecífica. Lo que nos vamos a encontrar muchas veces son sobrecarga de ventrículo izquierdo por la hipertensión. Aquí veis en cara lateral V4, V5, V6 una R muy alta y aquí veis en esa cara descenso de ST con una onda T negativa asimétrica, la rama descendente es distinta de la ascendente, cosa que también se ve en primera y más levemente en AVL. Primera y AVL es cara lateral alta y V4 a V6 es cara lateral. Entonces, esto es lo que podemos ver, que evidentemente no es patognomónico. En el pequeño porcentaje de casos en los que hay un infarto podemos ver datos de infarto y, bueno, debéis recordar que si hay hemopericardio podemos tener datos de bajo voltaje. Del dímero D, muy poquito. Simplemente decir que el dímero D que usamos para el diagnóstico de la embolia de pulmón puede estar elevado en la disección de aorta. Aunque han querido encontrarle valor predictivo negativo, yo os confieso que no lo usamos para el diagnóstico, pero lo que sí os pedimos es que ante un dímero D alto no os vayáis directamente a pensar en una embolia de pulmón, sino que tengáis en cuenta el cuadro clínico y reevaluéis para pensar también en la disección. La radiografía de aorta, de tórax, una de las cosas que vamos a insistir hoy machaconamente es que es muy inespecífica y una radiografía normal no excluye el diagnóstico. Hay una serie de signos que se pueden presentar, como el ensanchamiento del mediastino o como el signo del calcio, donde se ve la íntima calcificada separada más de 1 centímetro del borde externo de la aorta. Pero seamos sinceros, este tipo de signo es el que un médico joven se debe apuntar por si un día se lo encuentra para lucirse, pero yo lo hice cuando era joven y nunca tuve esta oportunidad porque nunca lo encontré de manera que me ayudara a un diagnóstico. Y por supuesto, esto no lo vais a ver en el ambulatorio. Si el paciente se pone malísimo porque hay una rotura, podemos tener ya un derrame pleural tremendo. Para el diagnóstico de la disección vamos a utilizar el escáner que nos va a permitir visualizar luz verdadera, luz falsa, puerta de entrada, de salida, incluso preparar la cirugía. Evidentemente el contraste puede dar problemas a nivel renal, pero cuando el paciente está enfermo, esto es lo que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico. Vamos a otro de los diagnósticos potenciales que puede dar dolor torácico y es la estenosis aórtica, que nos puede dar dolor sobre todo con el esfuerzo. Aunque las valvulopatías son un tipo de patología en teoría en retirada, por encima de los 70 años la estenosis aórtica degenerativa es bastante frecuente. Por esta razón estamos poniendo lo que se denominan TAVIs, muchas TAVIs y yo creo que cada vez más. La exploración es compleja, no os vamos a pedir que os fijéis en que el pulso es lento y que es pequeño de amplitud, porque además eso no es siempre así. La gente mayor puede parecer perfectamente normal, pero ojo si hay un soplo sistólico que es de grado 3/6 o mayor incluso y el segundo tono está disminuido. Aquí hay que pensar en una estenosis aórtica. Este tipo de soplo se irradia además a las carótidas. La radiografía de tórax no es ninguna sorpresa, va a ser tremendamente inespecífica y a veces podemos encontrar aquí calcificaciones que nos sugieran que hay una estenosis aórtica severa,
Quizá un dato importante que sí me gustaría que aprendierais es este. A veces, si lo que hay es una válvula aórtica bicúspide, se puede producir o se suele producir una dilatación de la aorta ascendente y esto es lo que muestra esta radiografía. Entonces, bueno, esto debéis pensar en ello y debéis intentar recordarlo, pero una radiografía de tórax no tiene por qué darnos el diagnóstico de una estenosis aórtica. En el electrocardiograma, insistimos, datos de sobrecarga ventricular izquierda, como hemos comentado en los previos, sobrecarga de aurícula izquierda la puede haber también, y el ecocardiograma, que es algo que deberíais hacer cada vez más en centros de salud, puede ayudar porque si miramos la válvula aórtica, uno, la podemos encontrar engrosada y que abre poco, o dos, mucho más frecuentemente podemos encontrar un montón de calcio que nos impide incluso visualizar la válvula. Y luego también nos va a ayudar a ver el ventrículo cómo está, si está muy hipertrófico y cuál es la fracción de eyección. Nos ayuda, por supuesto, en diagnóstico diferencial con otras patologías y en el cálculo del gradiente, pero esto debéis saber que se puede hacer, pero no os pedimos que lo hagáis. Esto ya es más un asunto nuestro para hacerlo de manera reglada. Vamos ahora a la miocardiopatía hipertrófica, que es otra de las entidades que puede dar dolor torácico, también muy frecuentemente de esfuerzo. En la miocardiopatía hipertrófica, como sabéis, hay un disarray de las células musculares que lo que hace es que el ventrículo reaccione haciendo hipertrofia que no es secundaria a una hipertensión arterial. Va a haber un problema de disfunción diastólica y va a haber un problema de que va a ser mucho arroz para tan poco pollo, es decir, va a ser mucho miocardio para el mismo flujo de sangre con las mismas coronarias y eso va a provocarnos angina por aumento de la demanda. Y en una cuarta parte de los casos se puede producir lo que se llama obstrucción dinámica subaórtica porque la sangre por el tracto de salida, al quedar tan estrecho, para mantener el gasto tiene que pasar muy rápido, se va a generar una presión negativa, va a aspirar la valva anterior mitral y aquí se va a ocasionar una obstrucción. ¿Qué tenéis que pensar para enfocar un diagnóstico de hipertrófica? Lo primero, buscar antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica o de alguna manifestación como puede ser la muerte súbita. De los síntomas de disnea, fatiga y síncope no nos ocupamos, lo que más nos interesa es la angina, que es de lo que estamos hablando ahora, y hay un hecho diferencial o un hecho bastante peculiar, que es que suele ser postprandial. También la angina de esfuerzo típica puede ser postprandial, pero en este caso yo diría que es incluso más característico. Esto es una cosa que debéis conocer. También puede haber un soplo sistólico, aquí que es eyectivo, como la estenosis aórtica, pero hay dos cosas. Uno, no irradia a las carótidas. En general, los focos de auscultación a mí me ha dado la impresión siempre de que son relativamente poco útiles, pero la irradiación a carótidas, esa es muy útil. La estenosis aórtica se irradia, la hipertrófica obstructiva no irradia. Y si hacemos valsalva, si el paciente hace valsalva, este soplo va a aumentar, cosa que no ocurre en la estenosis aórtica. La radiografía de tórax, supongo que nos sorprenda, que sea una cosa muy inespecífica, y en el electrocardiograma sí puede haber cosas, porque sí puede haber la típica sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero también puede presentar a veces TES negativas que son muy simétricas, de acuerdo en diversas derivaciones y que pueden imitar incluso a un problema isquémico, un problema coronario. Ojo con esto. Luego también puede haber un DASQ por la hipertrofia septal y podemos encontrar diversas arritmias en el Holter. La analítica, completamente inespecífica, y el ecocardiograma sí nos va a mostrar hipertrofia. Hipertrofia que muy frecuentemente va a ser heterogénea, va a ser muy típico que haya hipertrofia sobre todo del septo y no del resto del corazón, y otras veces podemos tener una hipertrofia de la zona del ápex. Esto es el ápex del ventrículo izquierdo, esto es el septo, esto es la cara lateral, esto es la válvula mitral. Y por supuesto, en el caso de una obstrucción, nos puede ayudar a calcular el gradiente o a valorar una insuficiencia mitral acompañante, pero esto no pedimos que lo hagáis. Y yo creo que por último hablamos ya de la embolia de pulmón, otra causa potencial de dolor torácico, aunque lo más frecuente es que dé disnea. Las causas de embolia de pulmón, como conocéis, son la inmovilización, el cáncer o que el paciente tenga una predisposición trombofílica. Y últimamente una causa que está muy de moda, el COVID-19, que aumenta la incidencia de trombos y nos puede aumentar la incidencia de infartos o también la incidencia de embolias de pulmón. En los síntomas, la disnea va a ser muy típica. El dolor torácico es menos frecuente. Si hay un infarto puede haber un dolor de tipo pleurítico, infarto pulmonar me refiero. Puede haber un roce pleural difícil de escuchar,
Pero en cambio hay datos que os pueden llamar la atención. Si la saturación es baja y el paciente no es broncópata y no tiene datos de insuficiencia cardíaca, hay que darle una vuelta y pensarlo, aunque no siempre vais a tener una saturación baja. El dímero D elevado es lo que más nos ayuda al diagnóstico hasta que llegamos al escáner, al angiotac, que es lo que hacemos en el hospital. Aquí veis la arteria pulmonar y en esta rama veis el trombo ocluyendo. Pero el electrocardiograma lo dejo para la diapositiva siguiente porque sí tiene algunos datos importantes. Uno es la taquicardia sinusal. Existe una creencia entre las personas que no son cardiólogos a pensar que, bueno, si el paciente está taquicárdico, pues si tiene una arritmia es un problema, pero si es sinusal, como que me quedo más tranquilo. Y al final, con los años, aprendemos que no es así, porque salvo que el paciente tenga un ataque de ansiedad, una taquicardia sinusal quiere decir que algo va mal. O está infectado, o hipertiroideo, o en insuficiencia cardíaca, o tiene un gran compromiso hemodinámico. Luego tenemos el famoso S1Q3T3, la aparición de una onda S marcada en primera con Q negativa en tercera y T negativa en tercera. Estas dos últimas es muy frecuente verlas. En cambio, esta onda S prominente en primera, fijaros en ella porque nos desplaza el eje hacia la derecha y puede ayudarnos a pensar que algo pasa. Las T negativas de V1 a V4, aquí están en V3, V4, también son importantes porque son simétricas y nos pueden hacer confundirnos con un problema coronario. Son menos profundas que las de la hipertrófica. Y luego, por último, tenemos un patrón de sobrecarga de cavidades derechas, como por ejemplo que nos hagan bloqueo de rama derecha con un eje derecho. En estas cosas sí tenéis que pensar porque os pueden ser de mucha utilidad. Y ya concluyendo, diríamos, o hemos visto hoy, que múltiples patologías pueden producir dolor torácico, uno piensa que casi todo, que cuando vemos al paciente en primaria, quizá lo más importante, hay que recordar, no es llegar a un diagnóstico, como sabéis los más expertos, sino ser capaces de detectar la gravedad para salvaguardar la salud del paciente, saber cuándo se va a casa, saber cuándo se va a urgencias. La placa en general es muy inespecífica, aunque hay que hacerla siempre, no vayamos a tener un cáncer de pulmón, por ejemplo. El electrocardiograma puede ser muy útil en algunos casos, pero muchas veces va a ser inexpresivo. Y como siempre, la base del diagnóstico correcto es integrar todo, historia, exploración y pruebas disponibles. Pero aquí juega un gran papel el que estéis con la sospecha clínica o con la mosca detrás de la oreja, porque ya terminamos, como dijo Claude Bernard, el que no sabe lo que busca al final no va a entender lo que encuentra. Eso es más o menos lo que os quería comentar. Luego en la discusión tendremos tiempo de hablar de algún aspecto más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tuñón. Ahora, a continuación, el doctor González, que es otro cardiólogo con una dilatada experiencia clínica, nos va a presentar una serie de casos representativos que ilustran parte de lo que nos ha introducido ya el doctor Tuñón. El doctor González es cardiólogo clínico aquí, es uno de los cardiólogos de la unidad coronaria y es un privilegio para mí darle paso porque es mi querido compañero de la unidad coronaria. Muchas gracias, Andrea. Sabes que es mutuo el cariño y no solo el cariño y la admiración que siento. Yo quiero también agradecer por permitirme participar en este curso que ya llevamos llevando la quinta edición de un curso que me parece muy interesante siempre de trabajar en mutuo con atención primaria, ¿no? Que al final es junto con urgencias es los suministradores al final de nuestros enfermos y de los cuales ya vienen muy filtrados, ¿no? Que al final siempre hablamos un poquito siempre lo mismo, que la medicina siempre es muy fácil al principio cuando ya viene todo hecho, pero es verdad que el trabajo duro probablemente empieza al principio, ¿no? Cuando hay que intentar diagnosticar a nuestros enfermos y ese es un poquito el problema quizá principal siempre de vuestro trabajo en atención primaria como los compañeros del servicio de urgencias, ¿no? Que se encuentran, son la primera cara visible ante un enfermo que viene con dolor torácico y es que, como ya ha contado el doctor Tuñón, ¿no? Pues el dolor torácico es una entidad muy compleja de diagnóstico al final porque incluye patologías desde totalmente benignas, ¿no? Como veréis habitualmente en vuestras consultas, pues características totalmente osteomusculares y sin ninguna entidad patológica en sí misma, vaya, hasta patologías muy, muy graves, ¿no? Pasan desde un neumotórax
que puede poner en peligro la vida del enfermo, un síndrome aórtico agudo, como ya ha explicado el profesor Tuñón, o un síndrome coronario agudo, ¿no? Y todo eso, al final, el dolor torácico, un poquito la diversión casi que tiene nuestro trabajo en el día a día, es un trabajo un poco de búsqueda, ¿no? A través de una serie de pistas que vamos teniendo del enfermo, en el que pasamos, obviamente, empezando por la anamnesis, como ya ha explicado el doctor Tuñón, a la exploración, y luego generalmente con el electro, que como sabéis es la herramienta más básica y más importante en el dolor torácico, junto con la radiografía, que como bien ha puesto el doctor Tuñón y veréis en los casos clínicos que os he traído de muestra, pues generalmente suele aportar pocos datos, pero obviamente hay que hacerlo porque nos aporta en muchos casos y nos puede aportar el diagnóstico, como digo en neumotoras, por ejemplo. Y eso, y la analítica y el eco, pues casi con todo eso ya pues nos tenemos que hacer una idea, ¿no? de por dónde va el enfermo y a qué huele ese enfermo, y luego con eso llegar a un diagnóstico buscando lo que queremos buscar, ¿no? Entonces, bueno, como muestra os traigo unos casos clínicos. El primer caso clínico que os traigo es de un paciente varón de 77 años que no tiene alergia a ninguna medicación, que es un paciente hipertenso de larga data. Tenía también dislipemia en tratamiento y exfumador desde hacía unos 10 años. El paciente no tenía antecedentes de interés, había una vida activa para su edad, con 77 años, que vivía con su mujer. Seguía el tratamiento habitual, estaba con el enalapril para la tensión y la simvastatina. Parece que con eso estaba bastante aceptable los factores de riesgo controlado, y el enfermo aquejaba 4 días de evolución de disnea y opresión torácica con los esfuerzos, ¿no? Ya ha comentado también el doctor Tuñón cómo la disnea muchas veces no es por insuficiencia cardíaca, sino es también, pues eso, un equivalente también anginoso, ¿no? Que cedía nada más parar, ¿no? Sin episodios en reposo. El paciente tenía leve cortejo vegetativo cuando tenía estos episodios, pero en este caso no tenía una clara irradiación, ¿no? La mañana de su ingreso, el enfermo cuando viene a urgencias presentaba, parecer, viene a urgencias porque presenta un cuadro más prolongado. Esta vez había sido en reposo y de unos 40 minutos de duración, por lo que decide acudir a urgencias por sus propios medios, pero muy precozmente, que por cierto no suele ser lo más habitual, ¿no? Muchas veces la gente, por no meterse en la vorágine de urgencias, también dilata la asistencia en espera a ver si de alguna forma se les pasa la clínica, ¿no? El enfermo, cuando le vemos en urgencias, pues presentaba una tensión de 15-9, pues bueno, un poquito alta, pero es verdad que viene un enfermo a urgencias que siempre vienen obviamente más nerviosos. A 90 latidos por minuto, estaba sin trabajo respiratorio, como veis respiratoriamente no tenía ningún problema, estaba saturando con aire ambiente al 95%. La auscultación cardiopulmonar nos pareció sin hallazgos por lo menos marcados, y el abdomen y los miembros inferiores lo mismo. Y el enfermo viene pues con este electro, ¿no? Al final viene con este electro. Como sabéis, en todo un paciente con dolor torácico es muy importante en urgencias, en menos de 10 minutos tiene que estar hecho un electro, y además interpretado por alguien que tenga conocimientos suficientes en electrocardiografía para darse cuenta de que los enfermos, esa elevación del ST te está hablando de un enfermo con un dolor torácico y que lo está catalogando inmediatamente para una estrategia invasiva, pues inmediata, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante, como comentamos siempre con los compañeros también de urgencias, pues eso, la realización inmediata en un enfermo, un electrocardiograma en un paciente que viene con dolor torácico, ¿no? Porque además es un problema legal, ¿no? El enfermo tiene una hemoglobina de 16 gramos de cilitro, las plaquetas, los leucocitos, todo era normal, la función renal era normal, y la troponina que vimos, luego la vimos a posteriori, ya tenía un poquito alta, no era muy marcado, pero es verdad que había venido muy precozmente. Como vimos luego el perfil lipídico, todo esto es a posteriori, tenía un LDL de 103, como veis, tampoco estaba, vamos, en absoluto nada mal, para tener 77 años y el tratamiento con estatinas, HDL de 47, las hemostidios eran normales, la radiografía también era normal, y la verdad que la ecoscopia que le hicimos abajo en urgencias pues nos pareció totalmente normal. En cualquier caso, esa ecoscopia se realizó en espera de subir el enfermo al laboratorio de hemodinámica, porque, como sabéis, un paciente que viene con dolor torácico y elevación de ST, el ecocardiograma ya prácticamente nos da un poco casi igual, es un enfermo que casi es perentorio de hacer un cateterismo urgente, ¿vale? Y como veis, de hecho, el enfermo venía con el vaso abierto, venía con un trombo ahí en la circunfleja, que probablemente le estaba haciendo fenómenos de apertura y cierre de ese vaso por los sistemas endógenos de fibrinólisis, pues hacía que el enfermo no vino con el vaso cerrado, venía con el vaso abierto, como veis, y probablemente gracias a eso tampoco tuvo un gran movimiento de los marcadores de daño miocárdico, ¿no? La troponina al final del enfermo fue una troponina de 9, y la CPK, pues como veis, tampoco fue muy alta, de hecho fue casi normal, de 318 de CPK, ¿no?
El ventrículo izquierdo al alta, la fracción de eyección era conservada, que al final es el marcador pronóstico más importante de un evento, de un individuo un paciente que viene con un infarto de miocardio, y con un ventrículo derecho normofuncionante y sin valvulopatías, ¿no? Total, que el enfermo se le diagnostica de un infarto, como veis, con elevación del ST, en este caso concreto la cara inferior, por una trombosis aguda de la circunfleja, que llega a sus urgencias con vaso abierto, en KILIP 1, y que se le somete a una angioplastia primaria con un stent farmacoactivo. Tenía y tuvo al alta una fracción de eyección conservada y los factores de riesgo que ya habíamos comentado, ¿no? El paciente se le da de alta doblemente antiagregado, como sabéis, que generalmente lo hacemos durante un año y luego se mantiene de forma indefinida con ácido acetilsalicílico. Se le da de alta con estatina en dosis altas, que siempre de ingreso siempre les mantenemos con dosis altas durante unos meses, y se fue de alta con IECAS y con beta bloqueantes, ¿no? Y se le remite al alta a la unidad de rehabilitación cardíaca, que como saben también ya tenemos puesta en marcha en nuestro hospital. Bueno, es un caso muy de barraca quizá, porque es un enfermo claro con dolor torácico y elevación de ST que estaba diagnosticado ya pues casi a la entrada, aunque muchas veces no son tan así porque no tienen una elevación tan marcada. Pero bueno, este otro caso que os quería presentar es otro paciente totalmente distinto, no vamos al otro extremo de la vida, es un individuo solo de 20 añitos, sin factores de riesgo conocidos, un individuo que no parece fumar ni consumir ningún tipo de tóxico, era natural de México, estaba por aquí de vacaciones y no tenía ningún antecedente familiar, ni de cardiopatía, ni de muerte súbita, y sin ningún antecedente de interés. Un individuo joven y sano hasta ese momento. Un paciente acudió a urgencias porque había tenido un dolor torácico opresivo, centro torácico, de hecho, náuseas, vómitos, vaya, un dolor que pudiera parecer muy de cardiopatía isquémica, ¿no? Asociados sobre todo a la 1 de la madrugada, pero en este caso estaba en reposo y que le había cedido con paracetamol y eso ya no era tan isquémico, ¿no? El paciente parece que tampoco se le modificaba con la respiración ni con ningún tipo de postura, con lo cual eso también tampoco orientaba muy a pericardítico, la verdad. Bueno, parece que el enfermo pasó la noche bien, pero la mañana siguiente, a eso de mediodía, pues vuelve a tener otro cuadro de similares características, como veis, y que también parece que cede bastante con paracetamol, aunque como no llega a desaparecer del todo, pues el enfermo decide acudir al centro de salud, ¿no? Bueno, pues ahí tiene ese electro en el que, bueno, pues como hemos comentado, paciente, dolor torácico, electro, lo primero que hay que ver. Y bueno, aquí llama la atención varias cosas. Y uno que tiene elevación del ST. Pero fijaros que, como también ha contado antes el doctor Tuñón, ese ST no es igual. Ya no es ese electro que teníamos antes, que había una elevación del ST en un territorio concreto, con esa elevación más convexa, que es más cóncava, el electro es como mucho más difuso y sobre todo que no tiene ese descenso especular que sí tenía, por ejemplo, el electro que hemos comentado antes del síndrome coronarial agudo, ¿no? Sino que era algo mucho más difuso, mucho más, casi si me apuras, algo pericardítico o miocardítico, pero en ningún caso orienta ese electro hacia una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Entonces, el enfermo, recordemos que además es un individuo muy joven, con 20 años y con buena situación, ¿no? El enfermo en la exploración pues no llamaba nada la atención, la verdad, a un C6 de tensión, estaba a 70 latidos por minuto, estaba febril, con muy buena saturación basal. El enfermo no se lo escuchaba, no se lo escultaba roce, como ha comentado el doctor Tuñón, podría ser una pericarditis y no escultarse, efectivamente, por ser evanescente, pero bueno, a priori no lo parecía. En la placa de tórax también era de características normales y hasta el eco también nos pareció, de hecho, un estudio dentro de la normalidad, ¿no? La analítica no destacaba nada, excepto unos parámetros un poquito inflamatorios, como veis los leucocitos ahí eran normales, pero sí tienen una PCR de 6 y sin embargo tenía una troponina de 7. Os recuerdo que, por ejemplo, el coronario que habíamos dado de alta no movió más allá de 3 de troponina, ¿no? Entonces, este enfermo también había tenido una PCR para COVID que había sido negativa y, bueno, pues el enfermo con las características del dolor, la ausencia de factores de riesgo y un electro que no sugería evento isquémico, lo que decidimos fue en un estudio de confirmación de lo que sospechábamos ya por la clínica, que era de una miocarditis, ¿no? Y en la miocarditis lo que se ve pues es una captación ahí subepicárdica y mesocárdica de gadolinio que confirmaba el diagnóstico que ya teníamos por la clínica, ¿no? La evolución de ese cuadro fue totalmente favorable. Tuvo ahí una recurrencia de los dolores torácicos durante las primeras 24 horas, pero fijaros que llegó a mover marcador de daño miocárdico bastante elevado, de troponina de 21 hasta 430 CBK, ¿no? Y sin embargo, este enfermo en ningún caso se trató de un evento coronario agudo, ¿no? Así que este cuadro clínico, que también movió enzimas y tenía elevación del ST, sin embargo, era distinto del prototipo del evento isquémico, ¿no? Y este al final se diagnostica dolor torácico compatible con miocarditis aguda, en este caso no complicada, que sabéis, hay cuadros de miocarditis que se pueden complicar y una evolución muy tórpida y muy mala.
En este caso no lo fue así, tenía una fraccionación conservada y fue dado de alta con analgesia convencional en reposo relativo unas semanas y, eso sí, evitando el deporte de alta intensidad por lo menos durante 6 meses. Bueno, otro caso clínico que os quería contar, pues este es una paciente, en este caso era una mujer también joven, de 42 añitos. En este caso sí que fumaba, tenía una historia de epilepsia desde la juventud en tratamiento, pero sin crisis ya desde hacía años, aunque mantenía tratamiento con antiepilépticos, como veis ahí, con Vimpat, también tomaba Brintelis y no tenía antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita. La enferma aparece en el centro de salud, esto fue hace, no sé, como un par de años o 3, acudió al centro de salud por ras cutáneo, pruriginoso, así como edema en labios y en lengua, tras la toma de un comprimido de amoxiclavulánico y enantium bueno, media hora antes, ¿no? Entonces, poco antes de llegar al centro de salud, además, la enferma empieza con opresión torácica, con cierto cortejo vegetativo. Bueno, llega al centro de salud y se le pone una actocortina de 200 miligramos, una ampolla de polaramine, y se le hace un electro, que es este. Entonces, perdonad la calidad del registro, es un registro está escaneado, y bueno, pero en ese registro en el centro de salud se objetiva con certeramente pues, alteraciones en el electro con elevación del ST, en un INOVL, como veis, y con descenso además especular en la cara inferior, como veis, ¿no? O sea, vaya, curiosamente una enferma que había hecho una reacción alérgica y había presentado además dolor torácico y elevación del ST, ¿no? Entonces, bueno, pues se le hace ese electro y, como digo, se le objetiva también la elevación del ST en la cara en precordiales y, bueno, pues con todo eso se le manda inmediatamente en UBI-móvil al hospital, pero llama la atención al hospital cuando llega con la UBI-móvil, pues que el enfermo se le había pasado toda la clínica, estaba completamente asintomática y se le había resuelto totalmente el cuadro clínico. No tenía ningún tipo de dolor y se le había desaparecido prácticamente ya todas las lesiones cutáneas, ¿no? Las constantes y la exploración fue totalmente normal, la radiografía volvió a ser normal y la analítica, pues la verdad tampoco llamó así la atención especialmente. Y la curiosidad también es que cuando lo hacemos el electro, nada más llegar a urgencia, repetimos el electro, como veis se había normalizado por completo. Entonces, bueno, pues procedimos a hacerle una ecografía que también fue totalmente dentro de la normalidad, como digo ya, una enferma totalmente asintomática y sin alteraciones electrocardiográficas, y decidimos hacerle un angiotac coronario que también resultó normal ante la sospecha de lo que llamamos, lo que se llama un síndrome Cunis tipo 1, ¿no? Una enfermedad en la que se presenta un evento, alteraciones electrocardiográficas y clínica de angina con elevación del ST, pero que está en relación con una reacción alérgica y en relación pues, con una liberación masiva en los mastocitos y en la que en esa reacción pues, se presentan dos tipos del síndrome Cunis tipo 1 y tipo 2, uno en el que no tiene alteraciones realmente ateroscleróticas en las coronarias, como es este caso, y el tipo 2 en el que sí que se asocia además con enfermedad aterosclerótica en estos enfermos, ¿no? Como digo, la evolución de hecho de esta enferma fue totalmente favorable, se le hizo una interconsulta alergia y en el que aparece al final tenía una alergia, se le terminó una alergia al enantium. Todo esto ya el estudio se hizo de forma ambulatoria. La enferma se le diagnostica, como digo, de un síndrome Cunis tipo 1 con elevación transitoria del ST, sin cardiopatía estructural, el eco fue normal y las coronarias epicárdicas totalmente normales. Fue dado de alta sin antianginosos, se le dio de alta sin aspirina y simplemente se dio de alta con tratamiento para la reacción alérgica con prednisona y antihistamínicos. Y ya os digo que la evolución luego clínica ambulatoria fue totalmente favorable. Otro caso que os traía es el de un paciente varón de 61 años, sin alergias. Este es un paciente sin factores de riesgo cardiovascular. Este había fumado en la juventud sin más, pero un hombre por lo demás con 61 años sano. Tenía una apnea del sueño que trataba con CEPAP con una regular tolerancia, pero bueno, bastante aceptable, sin ningún tipo de antecedentes familiares y este enfermo no tomaba ningún tipo de tratamiento habitual. Es un caso también que hemos tenido también recientemente y de hecho es el papá de un compañero. El enfermo había venido por dolor torácico opresivo, fijaros, retroesternal al subir cuestas, también que le obligaba a detenerse, una clínica que parecía como muy anginosa, cediendo a la clínica en muy poquitos minutos, sin irradiación ni cortejo asociado, también como de 2 días de evolución. Aquejaba también un deterioro de la clase funcional, quizá no tan marcado de un mes de evolución, pero sin una sintomatología clara en reposo, ¿no? O sea, un cuadro como parece como muy de angina, pero y con un cierto deterioro funcional y un poquito prolongado, ¿no? Fijaros que es un poquito distinto del primer caso que hablamos del síndrome coronario agudo, ¿no? Este enfermo venía con 15,9 de tensión, bueno, pues ni tan mal, 90 latidos por minuto, venía saturando bien,
estaba de aspecto bueno, no leíamos tampoco roce, con una exploración tanto en anodina. En este caso la radiografía de tórax sí que aportaba información, que ahora os la pongo, en el que se veía pues, unas ciertas opacidades intersticiales, unos ciertos micronódulos, también todo ello en el pulmón derecho, y con cierto pinzamiento de los senos costofrénicos y el volumen, ¿no? Estaba un poquito retraído, que ahora os enseño la radiografía, y se recomendaba la realización de un angiotac, ¿no? La analítica pues tampoco llamaba la atención especialmente, más allá de una PCR un poquito alta, el ProBNP era normal, las troponinas que no lo he puesto también fueron normales, las enzimas de daño miocárdico normales y las hormonas tiroideas normales, ¿no? Y bueno, pues hicimos también un electro y en ese electro también igual se ve un poquito elevación del ST, igual en la cara inferior también y en precordiales, como veis, de V3 a V6, ¿no? Una elevación sin descensos especulares claros y con un electro raro, que no tiene nada que ver en realidad con el síndrome coronariano agudo, pero es que además también tenía el PR también un poquito descendido, ¿no? Entonces, una historia un poquito rara, con un electro patológico en realidad, quizá como más pericardítico que otra cosa, y con una placa de tórax que, como digo, el pulmón derecho, como veis ahí, pues no era normal, ¿no? Entonces, no tenía una gran cardiomegalia, la verdad, y no se le oía roce, como os he contado, pero como veis ahí, al hacerle el eco, un poquito como otra herramienta de búsqueda etiológica del dolor torácico del enfermo, pues el ventrículo era normal, pero como veis ahí, pues tenía derrame pericárdico, un derrame pericárdico bastante severo, que de hecho tenía hasta datos ahí incipientes ecocardiográficos de taponamiento, ¿no? Bueno, en el eco se mueve un poquito más rápido, pero veis cómo bambolea el corazón dentro del saco pericárdico, lo que se llama swinging heart, y son datos de taponamiento pericárdico, ¿no? Entonces, veis ahí las cavidades derechas en el subcostal, como estáis viendo, pues las cavidades derechas prácticamente colapsadas casi en diástole. Bueno, pues como se le hizo una recomendación también de los radiólogos, el TAC de tórax en un paciente con derrame pericárdico, un poquito derrame pericárdico severo a estudio, con una placa de tórax que hablaba de un pulmón derecho enfermo, pues en el TAC, sin poder descartar malignidad, hablan de una posible neumonía típica, aunque no podían descartar malignidad, pues el enfermo se acaba taponando y tuvimos que hacerle una pericardiocentesis, del cual obtuvimos hasta 1 litro de líquido seroso, serohemático, y también se le hizo, de hecho, una toracocentesis de ese, que también se llegó hasta 850 centímetros cúbicos del pulmón, y al final la citología fue la que nos dio la pista del problema que tenía el enfermo, que era un adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Entonces, este paciente que se presenta con otro dolor torácico y disnea también, pues al final realmente no tiene nada que ver con la cardiopatia isquémica y por lo que iba orientado realmente era por una enfermedad tumoral con afectación pericárdica, ¿no? Pues al final el enfermo de hecho volvió a retaponarse y tuvimos que acabar haciendo una pericardiotomía y el inicio del tratamiento oncológico, que está de hecho en ello porque es muy reciente este caso. Otro caso clínico que os quería traer, que es el penúltimo que os traigo, es un individuo de 50 años, es un paciente que no tiene ninguna historia de nada, es un paciente que de hecho le tengo un poquito muy marcado en mí porque le viví muy de cerca y me afectó bastante este enfermo. Y yo lo he traído un poquito también para recordarlo. En fin, es un enfermo que acude a urgencias por 3 episodios sincopales. Esa misma mañana del ingreso, desde hacía 3 días contaba disnea de mínimos esfuerzos y dolor torácico asociado, pero sin irradiación ni cortejo, pero sí con mucho malestar general, ¿no? Una clínica como muy aguda y sobre todo que asocia encima episodio sincopal, ¿no? Y eso siempre un dolor torácico y síncope es una combinación que es de ponerte muy en alerta, ¿no? Es un paciente con un poquito de sobrepeso, pero tampoco era gran cosa. Venía a urgencias con 160 de tensión, venía muy taquicárdico, venía a 120 latidos por minuto, venía ciertamente desaturado, taquipneico y con una sensación de gravedad, ¿no? Mal perfundido, un enfermo bueno, pues que implicaba gravedad, ¿no? Un abdomen normal y los miembros inferiores, la verdad es que por lo menos no me llamaron a mí la atención, ¿no? El electro, como contábamos antes, pues un electro muy patológico, estaba taquicárdico y en este caso con datos de sobrecarga derecha, como ya contó antes el doctor Tuñón en su charla, pues con un eje muy derecho, con una S muy profunda en primera y con una R alta en V1, con S hasta V6, en un cierto trastorno de conducción intraventricular y, como decía antes, muy taquicárdico, ¿no? Un electro que llamaba mucho la atención, la sobrecarga derecha, ¿no? Bueno, pues con eso la pista estaba muy clara ya, disnea, síncope y electros con datos de sobrecarga derecha, pues ya prácticamente el diagnóstico estaba hecho, que se confirma en este caso con un TAC, que como veis ahí, pues se ven, ahí veis la arteria pulmonar,
Esta es la aorta ascendente, esta es la arteria pulmonar en su bifurcación y como veis cómo están afectadas ambas arterias pulmonares principales con importante carga trombótica y un ventrículo derecho también, como veis ya viene en el TAC, con mucha dilatación de esa cavidad, ¿no? Entonces, como veis, ahí también se le hizo un ecocardiograma en la unidad coronaria, le ingresamos a la unidad coronaria con una sobrecarga muy importante del ventrículo derecho y además llamaba también la atención una imagen también que tampoco es fácil de ver, que es de un trombo en tránsito en las cavidades derechas, ¿no? El señor ya tenía hecho el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar con unas escalas de alto riesgo, se le trató con 7.000 unidades de heparina no fraccionada y se trasladó a radiología intervencionista en realidad para trombectomía mecánica y fibrinolisis con uroquina 6, de hecho se dejó con el catéter pasando con la uroquinasa de forma permanente, ¿no? Además se le tuvo que poner suoroterapia y se le puso también dobutamina para mantener un poquito más ritmo de diuresis porque las tensiones medias siempre se mantuvieron estables, aunque siempre estuvo también muy taquicárdico, ¿no? A la mañana siguiente, el enfermo no estuvo ni 24 horas con nosotros porque a la mañana siguiente ingresó en bradicardia progresiva. Bueno, pues el enfermo presentó asistolia y acabó falleciendo pese a las medidas de reanimación cardiopulmonar avanzadas, ¿no? De hecho, se le acabó solicitando la necropsia por si tenía alguna enfermedad oncológica subyacente, porque el enfermo no tenía aparentemente ningún desencadenante, pero de estos casos también que hay excepcionales, gracias a Dios, que la necropsia no encontró ninguna enfermedad asociada que pudiera explicar la embolia de pulmón que acabó con la vida del enfermo. Bueno, y el último caso clínico que os quería contar, pues es una paciente mujer de 19 años que la vi en la consulta. La enferma, una chica delgadita, jovencita, como veis, de 19 añitos, sin ninguna historia de nada, ni antecedentes familiares de ningún tipo. Tomaba tratamiento habitual anticonceptivos, no fumadora, como digo, y estudiante de la universidad de ADE, sin deportes habituales, y realmente nos la mandan desde atención primaria a la enferma por episodios de mareo, molestias torácicas, de meses de evolución, toda la historia como muy vaga, ¿no? Una historia pues, de chica joven que en principio a priori pues, nos llama la atención de las miles que veréis vosotros en las consultas todos los días, ¿no? La exploración así anodina no llamó la atención de entrada, pero lo que sí que llamó la entrada al centro de salud fue el electrocardiograma, ¿no? Que el electrocardiograma era muy patológico, como veis, con muchísima también sobrecarga derecha, con muchos datos de pues de hipertensión pulmonar, ¿no? Estaba un poquito taquicárdica, probablemente más por nervios que otra cosa, pero como veis tiene un electro muy patológico para una cría de 19 años, que quizá para un niño, un bebito de 1 año, pues no es anormal, pero sí para una cría ya de 19 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la placa de tórax tampoco es que fuera muy específica, bien fijado luego ya en retrospectiva, pues quizás sí que tenga más vascularización del pulmón, ¿no? Lo que se llama en los libros un poquito de plétora pulmonar y quizá un cono de la pulmonar un poquito aumentado, ¿no? Todo esto, como digo, visto ya luego en retrospectiva, que luego siempre, como todo en la medicina, siempre ya es más fácil, ¿no? Total, que con ese electrocardiograma y esa placa de tórax, pues se hizo una ecografía allí mismo en la consulta que confirmó lo que era la sospecha, ¿no? Una comunicación interauricular tipo ostium secundum con dilatación muy severa de cavidades derechas, bueno, que confirmamos con una ecografía transesofágica y una resonancia magnética que ahora os pondré, y en el que se vio que tenía un QPQS nada menos que de 4 con una hipertensión pulmonar severa y que era tan grande el defecto que tenía la cría que no era ni subsidiaria de cierre percutáneo y se sometió a cierre quirúrgico, ¿no? En marzo del año pasado, de hecho. Entonces, pues nada, 6 meses después ya la cría ya ha mejorado, las cavidades derechas ya han mejorado sin llegar a normalizarse aún, pero ya prácticamente normalizadas, sin SUND apreciable. Y curiosamente, pues con la misma clínica que de hecho motivó la consulta. En fin, sigue con los mismos mareos y la misma clínica de dolores y de molestias inespecíficas por las que consultó inicialmente, ¿no? Entonces, aunque la clínica es totalmente inespecífica, curiosamente esta cría pues tiene un electro muy patológico que puso la pista sobre una patología muy grave que hubiera podido acabar en la paciente con una hipertensión pulmonar severa refractaria y probablemente hasta en Eisenmenger. Y gracias a eso pues se pudo cerrar y se normalizó, ¿no? Como veis, el defecto, eso es supuesto una imagen ahí del eco transesofágico, el defecto que tenía en el septo interauricular. Arriba está, esto es la aurícula izquierda, es un eco transesofágico, la sonda está aquí en el exófago y este es las cavidades derechas, ¿no? Y este es lo mismo en la resonancia magnética, como se ve. Pues nada, esto era todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muy ilustrativo todo. Y esta pregunta es un poco para los dos también. En resumen, la importancia de la anamnesis y la importancia del electrocardiograma. Dos herramientas que nosotros sí disponemos, aunque luego
pues es verdad que hacen falta muchas otras cosas para poder llegar a un diagnóstico. Hay poquitas preguntas en el chat, pero a ver, hay una persona que nos pregunta, ¿la elevación del PR en AVR también es sugestivo de pericarditis? A ver. No, es fundamentalmente el descenso del PR y en las demás. Suele presentarse además el ascenso en AVR, pero AVR el consejo que os damos es no mirarlo para nada porque ahí está todo al revés. Yo creo que ese es el gran consejo hablando de electrocardiografía general. Vale, eso es lo más importante. Y respecto al primer caso que puso el doctor González Lorenzo, el primer electrocardiograma, si lo tienes por ahí, que creo que merece la pena, era el de un infarto, si no recuerdo mal. Mira a ver si, lo que no sé si lo puedes poner o no lo puedes poner. Porque a veces los cardiólogos nos creemos que todo es muy fácil, pero hay electros más demostrativos y menos demostrativos. 2 electros en los que un cardiólogo no dudaría. A lo mejor en uno de ellos, una persona que no sea cardióloga, pues no le queda tan claro. Y si lo podemos ver, viene a ilustrarnos un poco esto. Aquí hay un ascenso de ST en la cara inferior y lateral, y por supuesto lo vemos, es muy llamativo, pero ojo que no es una cosa escandalosa. Entonces, en este caso, bueno, una persona que no tenga mucha experiencia, pues entonces puede tener dudas, pero la clave está aquí, en esta flecha roja, en AVL estamos encontrando un descenso contrapuesto muy claro, porque hay electrocardiogramas, como digo, que pueden ayudar mucho al diagnóstico al cardiólogo, pero en cambio una persona que no esté muy especializada no le llama la atención. Y aquí recuerdo un caso de hace muchos años de un paciente con un infarto que me contaron ya cuando había salido a la planta, y cuando vi el electrocardiograma de urgencias dije, bueno, pues el electro es poco expresivo, y el residente, pues era un electro como este, claro, ¿no? El residente dijo, no, está clarísimo. Digo, bueno, me parece que la gente se puede confundir. Dije, ¿qué pasó con el paciente? Dijeron, no, el paciente en urgencias no llamaron al cardiólogo, lo pusieron en el box del fondo y luego hizo una fibrilación ventricular. Es decir, tenía un electro de esos que para nosotros es diagnóstico, pero que realmente para una persona que tiene que saber mucho de otras muchas cosas puede no ser tan llamativo, porque hay electros diagnósticos y electros que meten miedo, como quien dice. Eso es una cosa. Y la otra que es muy importante es poneros siempre en el caso más grave, es decir, que a nadie, sobre todo a los más jóvenes, que no les dé ninguna vergüenza mandar un paciente a urgencias ante la duda, porque hay que pensar siempre en lo más grave, porque si nos equivocamos al revés puede tener consecuencias dramáticas. Una de las preguntas que hacen es que se ha comentado la clínica clásica del infarto, pero ¿es la más frecuente también en las mujeres o debemos abrir nuestra mirada? Doctor González Lorenzo o doctora Calmeyer. Sí, vamos, al final es verdad que muchas veces al final la clínica muchas veces es que es, o sea, que al final la clínica de angina, de esfuerzo, que me paro y se me quita, o se me quita con nitroglicemia sublingual, que es una clínica de angina efectivamente muy clara, al final suele ser muy excepcional que te lo cuenten así, ¿no? Entonces, ese muchas veces es el problema, ¿no? Es decir, que la clínica del dolor torácico, que como ya he puesto también algunos casos, que también por eso también lo he puesto, pues al final en la clínica os puede parecer angina y luego no tiene nada que ver con el síndrome coronel agudo, o sea que luego es un cuadro realmente de un derrame pericárdico o sea que es que al final la clínica luego al final no es lo que viene muchas veces en los libros, sino que luego al final la vida real es otra, ¿no? Entonces, por no hablar luego de los tiempos, es decir, que esta misma semana hemos ingresado la doctora Calmeyer y yo una mañana que ingresamos a una paciente que nos contaba que había empezado esa misma mañana todo muy súbito y de repente tirando de la lengua llevaba una semana sin poder dormir más que en el sofá porque se ahogaba, ¿no? Pero eso le costó sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final luego los nervios, la gente hace que también con los nervios tal, pues te cuenta la historia como puede, como sabe o como... depende también mucho del nivel sociocultural, depende... Es que al final hay muchos factores que influyen ahí y por no hablar del más importante que es el tiempo, ¿no? Al final vuestros tiempos en consultas o los tiempos aquí en urgencias tenemos tiempos muy rápidos de actuación y entonces al final pues, bueno, pues metemos la gamba a todos porque al final, ostras, se me olvidó preguntarle o se me olvidó escultarle, ¿no? Bueno, no sé si contesta la pregunta, la verdad, pero... Sí, al final
es lo de siempre, influye el tiempo que a todos nos persigue, pero bueno. Siempre pensamos que las mujeres pueden tener manifestaciones diferentes, pero al final en esencia nos vamos a lo mismo, a los mismos síntomas, ¿no? Sospecharlo. En este sentido, deja que te diga una cosa, la troponina ha sido de gran ayuda porque en la época pretroponina con las mujeres había grandes problemas y recuerdo ahora mismo una guardia mía de residente, un caso de una señora con dolor y dolor con un electro muy poco expresivo, no era época de hacer coronariografía emergente y nada de esto, y nos costó realmente muchísimo trabajo. Entonces, es cierto que en parte lo sospechamos menos y en parte también hay veces que los electrocardiogramas, por lo menos en mi experiencia, puede haber menos expresividad. Lo que sucede es que ya con el eco a pie de cama y con la troponina y con la posibilidad de hacer una coronariografía ante la duda, pues esas cosas pasan ya más desapercibidas. También nos preguntan si en una pericarditis valorada en el centro de salud es necesario hacer una ecografía si el paciente está bien clínicamente. Mi duda es si se refiere a hacer una ecografía en atención primaria o derivar al paciente, porque es muy difícil. Doctora Calmeyer, ¿qué te parece? El micrófono. Disculpa. Yo creo que en el centro de salud, aunque es verdad lo que dijo el doctor Tuñón en su ponencia, que sería interesante que unas nociones fundamentales de ecocardiografía pudierais disponer de ellas, es más difícil logísticamente. Entiendo que vuestra sobrecarga asistencial hace difícil hacer una ecografía a todos los pacientes. Aquí la pregunta se incide en que clínicamente está bien, entonces se me ocurriría que a lo mejor podríais hacerle una radiografía, porque en ausencia de cardiomegalia en la radiografía, con una exploración física sin otros datos de alarma, pues en principio es una pericarditis no complicada y lo podéis remitir a nuestras consultas. Que lo óptimo a lo mejor sería tener una ecocardiografía y confirmar esa ausencia de derrame pericárdico. Pues sí, pero a veces lo bueno es lo óptimo, es muy difícil de llevar a cabo en la práctica. Sí, yo creo que de esa pregunta hay otra en el chat que preguntan sobre la resonancia cardíaca en el diagnóstico diferencial de la pericarditis y la miocarditis. No sé, ¿quieres? Pues bueno, vamos, a día de hoy ya la resonancia magnética nosotros prácticamente lo usamos ya de rutina casi en un diagnóstico de miocarditis, ¿no? Para confirmar precisamente eso, ¿no? O sea, de hecho, ha habido algún caso que hemos tenido de lo que hemos etiquetado de probable miocarditis y la resonancia magnética no era nada compatible con esa miocarditis porque las captaciones no eran efectivamente típicamente de miocarditis, ¿no? Pues eso, meso o subepicárdicas, sino que eran captaciones realmente subendocárdicas, ¿no? Y curiosamente ahí pues patinamos nosotros en el que era una mujer joven, de hecho, y realmente luego era un problema coronario, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros ya nos guiamos mucho con la resonancia magnética, como es el caso que os he puesto, ¿no? Y al final, bueno, pues el chico parece una miocarditis, el eco no tiene nada, pues es verdad que nos gusta confirmarlo con la resonancia por evitarle también, al final son gente, pues eso, que este chico no se había movido, cuánta troponina había movido CPK, ¿no? Pero al final mueven enzimas, y entonces, bueno, pues si no te obligas a hacer un angiotac coronario por lo menos o una coronariografía, ¿no? Entonces, una forma de evitar a alguien que en principio la sospecha es baja por la ausencia de factores de riesgo, edad joven, pues utilizamos precisamente la resonancia magnética, ¿no? Para confirmar el diagnóstico de sospecha que era el de una miocarditis, ¿no? Luego la resonancia efectivamente para la pericarditis también efectivamente puede ver el realce, ¿no? Pero es verdad que para una pericarditis no complicada, pues como ha comentado la doctora Calmeyer, en realidad no, muchas veces, por empezar, es que no llega ni al hospital porque lo manejamos en consultas, y si llega al hospital desde urgencias ni ingresa porque también lo manejamos en consultas, pero desde luego no se hace una resonancia para el diagnóstico de una pericarditis, ¿no? En todo caso, te añadiría, Óscar, la resonancia hay que recordar que es una técnica lenta. Entonces la utilizamos ya en un segundo tiempo para llegar a un diagnóstico, pero para tomar decisiones rápido no lo digo porque estoy recordando un caso de una vez un paciente de 50 años que llegó a urgencias con mucho ascenso de ST y por el perfil me pareció una miocarditis, pero yo no podía estar seguro, con lo cual a este hombre le hice una coronariografía directa que fue en blanco.
pero no pasa nada, porque es que si me llego a equivocar y aquello es un infarto, le destrozo la vida al buen hombre. Entonces, bueno, la resonancia es fantástica porque nos ayuda, pero de alguna manera no es la técnica de emergencia. A veces hay que tomar medidas rápido para evitar problemas en el caso de que no lo sea. Pues yo creo que la verdad, como vamos un poco pasados de tiempo, no sé si os parece, a lo mejor podemos dar paso a la siguiente mesa, que están ya por aquí ponentes.